Saludos, mi nombre es Fendry Anderson Beltroreña, matrícula 118-8432. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, perteneciente a la sección 002 de Programación 3. Bien, en el video de hoy vamos a conocer algunos de los conceptos de los principales objetos a utilizar en programación. Toolbox. El cuadro de herramientas, como su nombre lo indica, es allí donde están los controles que usaremos en nuestros proyectos. No confundir cuadro de herramientas con la barra de herramientas. Bien, porque son cosas diferentes. El cuadro de herramientas contiene más de 130 controles para utilizar en nuestras tareas de programación. Solution Explorer y Error List. Al utilizar una plantilla para crear nuestros proyectos Visual Studio, genera por nosotros una estructura de directorios o una serie de archivos que facilitan la generación de un proyecto desde cero. Si queremos ver cómo está estructurado nuestro proyecto, solo debemos ir al panel Solution Explorer, donde podemos ver qué nos ha generado la plantilla utilizada. Por último, hay unos paneles que nos ayudan a ver errores, depurar y buscar contenido en nuestro código. Estos paneles son el Error List, Output y Find Results. Properties, Windows e Imports. Properties Windows. Usa esta ventana para ver y cambiar las propiedades de tiempo de diseño y los eventos de los objetos seleccionados que se encuentran en editores y diseñadores. También puedes usar la ventana Propiedades para editar y ver archivos, proyectos y propiedades de la solución. Puede ver la ventana de propiedades en el menú Ver. También puede abrirla si presiona F4. Imports, pues por su lado permite que los tipos que están contenidos en un espacio de nombre dado sean referenciados directamente. Puede proporcionar un nombre de espacio de nombre único o una cadena de espacio de nombres anidados. Namespace y classprogram.cs. Un namespace no es más que una forma de crear un bloque y que todas las funciones que estén dentro del mismo estén asociadas a ese namespace o espacio de nombre, al cual se le asigna un nombre para identificarlo. Por ejemplo, Pedro trabaja para la compañía X y su número de empleado es 123. María trabaja para la compañía Y y su número de empleado también es 123. La razón por la cual Pedro y María pueden ser identificados con el mismo número de empleado es porque trabajan para compañías diferentes. Diferente compañía simbolizan en este caso diferentes espacios de nombre. En el archivo program.cs se contiene el método principal. Es donde comienza la aplicación. Es el punto de entrada de la aplicación. Bien, ahora vamos a ver algunos elementos que podemos encontrar en el Group Box, en la caja de herramientas y vamos a mencionar algunas de sus propiedades. El control button o botón es de mucha utilidad, pues a través de él podemos dar órdenes, o sea, sirve como comando. Incluso en las primeras versiones de Visual Basic se llamaba Command Button o botón de comando. Una de sus propiedades, enum, indica el nombre utilizado en el código para identificar el objeto, backcolor, el color de fondo del componente, cursor, cursor que aparece al pasar el puntero por el control. Enable indica si el control está habilitado o no. Font, fuente utilizada para mostrar en el control. Text, obtiene o establece el texto asociado al control. Visible, obtiene o establece el valor que indica si se muestra. Por su parte, Group Box es para agrupar otros objetos. Se utiliza mucho en las barras de herramientas. Si se inserta el Group Box y luego los objetos que contendrá dentro, para ello simplemente se los arrastra al interior del Group Box, ya acomodado en el formulario Modifiers
indica el nivel de visibilidad del objeto. Text, esto asociado al control font, el color del primer plano, desde ese componente utilizado para mostrar el texto. Clip obtiene o establece la geometría utilizada para definir el contorno del contenido de un elemento. Esto es propiedad de dependencia. Cursor. Obtiene o establece el cursor que muestra cuando el puntero del mouse está encima del elemento. Data context. Obtiene o establece el contexto de datos para un elemento cuando participa en el enlace de datos. Font size. Obtiene o establece el tamaño de fuente. Estas fueron algunas de las propiedades. Bien, por su parte, label es un componente eh, que nos permite incluir palabras, letras o frases en la plantilla font de forma visual. No es lo mismo que introducir un texto, sino que hablamos de algún texto que sí queremos que aparezca en la pantalla con si de un rótulo o mensaje se tratara. Algunas de sus propiedades son el autoelipsis, que permite que el control automático del texto que se extienda más allá del ancho del control de la etiqueta. Padding especifica el espacio anterior de un control. Right to left indica si el componente debe dibujar de derecha a izquierda. Tag, datos definidos por el usuario asociados con el objeto. Use mnemonic, si es true, el primer carácter precedido por un símbolo de Y comercial se utiliza como la tecla de acceso de la etiqueta. Visible, si está en true, el control está visible y si está en false, está oculto. Backcolor determina el color del fondo de la etiqueta. Si la propiedad backstyle está en transparente, esta propiedad no se visualiza, es decir, el color no se muestra. Bien, link label y masked textbox. El link label, por su parte, es un control que funciona como hyperlink para abrir un documento. O sea, es un control que sirve para abrir una web, un archivo, ya sea Word, Excel, PDF, etc. Algunas de sus propiedades son Active Link Color. Determina el color del hipervínculo cuando el usuario hace el clic en el vínculo. Disable Link Color. Determina el color del hipervínculo cuando está deshabilitado. Link Area. Parte del texto de la etiqueta que se procesa como un hipervínculo. El Link Behavior determina el comportamiento del subrayado de un hipervínculo. Link Color determina el color del hipervínculo en el estado. Link Visited determina si el hipervínculo debe representarse como visitado. Visit Link Color determina el color del hipervínculo cuando la propiedad Link Visited está establecida en True. Por su parte, el control Masked Box proporciona un mecanismo para validar la entrada del usuario en un formulario. Por ejemplo, si necesita un textbox que debe aceptar fechas en un formato determinado, debe establecerse al enmascaramiento en el Masked Box. La máscara se utiliza para distinguir entre la entrada correcta y la incorrecta de un usuario. Menú Strip y Panel. El control menú strip representa el contenedor de la estructura del menú. El control menú strip funciona como contenedor de nivel superior para la estructura del menú. Este admite la interfaz de múltiples documentos y combinación de menús. La información sobre las herramientas y el desbordamiento puede mejorar la utilidad y la legibilidad de sus menús agregando teclas de acceso, teclas de método abreviado, marcas de verificación, imágenes y barras separadoras. Algunas de las propiedades, del menú strip son el Allow Merge, permite combinar los elementos. El Auto Size especifica si un control cambiará de tamaño para ajustarse a su contenido.
Test Direction especifica la dirección en la que se dibujará el texto en el elemento. Tenemos el MIDI Window Listing, obtiene o establece el toolstrip utilizado para mostrar una lista de formularios MDI secundarios. También tenemos el toolstrip 10 Merge Station. Obtiene o establece cómo se combinan los menús secundarios con menús principales en aplicaciones MDI. Tenemos el toolstrip Merge Length Dash. Obtiene o establece las posiciones de un elemento combinado dentro de un menú en aplicaciones. El PAN o Windows Form Panel Controller se usan para proporcionar una agrupación identificable para otros controles. Algunas de sus propiedades son el auto-scroll mining, margen alrededor de los controles durante el desplazamiento automático. Auto-scroll mining size, tamaño lógico mínimo para la zona de desplazamiento automático. Accessibility Role, función que se proporciona al cliente con discapacidades para facilitar el acceso. Accessible Description, obtiene o establece la descripción del control que se utiliza, la aplicación que utiliza la aplicación cliente de accesibilidad. Accessible Name, obtiene o establece el nombre del control que utiliza las aplicaciones. También tenemos el Accessible Role, obtiene o establece la función accesible del control. Y tenemos también permiten el descenso, obtiene o establece el valor que indica si el control puede adaptar datos que el usuario arrastra sobre él. Bien, ahora vemos el Picture Box, Progress Bar y Test Box. El Picture Box, este control sirve para mostrar imágenes. En el cuadro de herramientas se reconoce porque su icono tiene una figura de una montaña con un sol. Se da clic en el Picture Box y luego en la pestaña que se ve tendrá acceso a un menú en donde puede elegir cómo se desplegará la imagen. Algunas de sus propiedades son el Error Imagen, imagen que se muestra cuando falla la carga de otra imagen. Generated Member indica si está generada una variable miembro para este componente. Image, imagen mostrada en el control. Picture Box, imagen location, disco o ubicación web desde la que carga la imagen. Wait on Load controla si el procesamiento se detendrá hasta que la imagen se cargue. Index tiene el número de índice del control Picture Box dentro de la colección del Ops de la hoja interior. Obtiene objeto interior que representa el interior del control. Left obtiene o establece la distancia expresada en puntos entre el borde izquierdo del control Picture Box y el borde izquierdo de la hoja de cálculo. Por su lado, las barras de progreso, que como su nombre lo indica, son barras que pueden tener un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo es 0 y el valor máximo puede ser 100. Esto hace alusión a un porcentaje de la barra. De esta manera, la barra de progreso tendrá que indicar desde 0 y llegar hasta 100. También se puede dar un valor medio para que la barra inicie desde dicho valor. Algunas de las propiedades son step, cantidad por la que aumenta el valor actual del control cuando se emplea el método style. Esta propiedad permite al usuario establecer el estilo de progreso. Value, valor actual del progress bar en el intervalo especificado por la propiedad del mínimo y el máximo. Por su parte, el textbox es un control que principalmente utilizamos para que el usuario introduzca datos, pero también puede mostrarse una respuesta predeterminada o incluso sirve para mostrar en vez de para pedir datos. Algunas de sus propiedades son accept return, indica si se aceptan los caracteres del retorno como entrada a los controles de edición de múltiples líneas. Accept stamps indica si se aceptan caracteres de tabulación
como entradas en controles de edición de múltiples líneas. Lines, líneas de texto de una edición de múltiples líneas como una matriz de valores de cadena. Wrap indica si se realiza automáticamente el salto de líneas en controles de edición de varias líneas. Text. En esta propiedad se indica el texto que aparece en el control, en el text box. El usuario puede introducir cualquier texto el cual es tratado durante la ejecución. Name, propiedad importante que ya viene con un nombre por defecto text1. Este nombre controla al textbox cuando se utilice en la arquitectura del código. Dato importante es que un mismo formulario puede haber dos controles con el mismo nombre. No puede haber dos controles con el mismo nombre. Multilane. Para que funcione esta propiedad debe estar con el valor true. Nos permite, como su nombre lo indica, trabajar con varias líneas de texto en el text box. Tenemos acá el timer que pues te permite gestionar eventos recurrentes de tu aplicación en tiempo de ejecución. Este control tiene algunas propiedades y métodos específicos. Su propiedad más importante es el intervalo, que especifica con qué frecuencia debe ejecutar su código. Enable se puede activar o desactivar. Name se cambia el nombre. Por su parte, el control OpenFileLog. El control solicita al usuario que abra un archivo y le permite seleccionar un archivo para abrir. El usuario puede verificar si el archivo existe y luego abrirlo. La clase de control OpenFile hereda de la clase AbstractFileDialog. Algunas de las propiedades son AppStation. Controla si las extensiones se agregan automáticamente en los nombres de archivo. FileName, primer archivo que se muestra en el cuadro de diálogo o el último archivo seleccionado por el usuario. Multiselect controla si se puede seleccionar varios archivos en el cuadro de diálogo. ValidateName controla si el cuadro de diálogo comprueba que los nombres del archivo no contienen caracteres o secuencias no válidas. Bien, ahora vamos a cambiar un poco. Nos vamos a ir al ámbito de lo que son las bases de datos. Database o base de datos. Es un conjunto de datos que pueden pertenecer a un mismo contexto, que están almacenados para su uso posterior. Entonces, podemos decir que una biblioteca se puede considerar como una base de datos, que está compuesta por documentos y textos que están impresos en papel e indexados para la consulta. El comando useDatabase se utiliza para designar una base externa como base de datos actual. En otras palabras, la base de datos a la cual se dirijan las próximas consultas en SQL, en el programa que utilicemos, el proceso actual, todos los tipos de consulta se irán a aquella base de datos. El comando useDatabase se utiliza para designar una base de datos externa, como acabamos de decir. O sea, lo explico, por si acaso ha quedado alguna duda. Cuando abrimos el SQL, tenemos que asignar la database que vamos a utilizar o la base de datos. Pues podemos tener varias bases de datos. Entonces, debemos especificar en cuál base de datos vamos a hacer la consulta, porque de nada me valdría yo necesitar hacer una consulta en la base de datos A, pero la base de datos que tenga asignada es la B. La consulta sería errónea, lo cual podría ser fatal. Bien, las tablas de la base de datos, pues como su nombre lo dice, son tablas de datos. Se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de tablas
Bien, la tabla es un componente de la estructura campo correspondiente al nombre de la columna. Bien, por su parte acá tenemos el registro, tenemos el campo y tenemos el dato. Un registro pues representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en la tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas, a las cuales llamamos cada campo de estos registros. Un campo es un espacio donde almacenamos un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. ¿Y qué es un dato? Perdón, es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. SQL. Si bien les mencioné hace un momento, un SQL, por si hay alguno por ahí perdido y no conoce aún lo que es SQL. Bien, SQL se utiliza para comunicarse con una base de datos. Es el lenguaje estándar para los sistemas de administración de bases de datos relacionales. Las sentencias SQL se utilizan para realizar tareas como actualizar datos en una base de datos o recuperar datos en una base de datos. Los comandos estándar de SQL, como seleccionar, insertar, actualizar, eliminar, crear y soltar, se pueden utilizar para lograr casi todo lo que se necesita hacer en una base de datos. Cada uno de estos, como su nombre lo indica, seleccionar, selecciona un dato, inserta para insertar, actualizar para modificar, podría decirse, eliminar para borrar el registro, crear para crear una base o una tabla en una base de datos y tenemos soltar. SQL Clean es un recurso para la administración de bases de datos mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL. Es un estándar de programación desarrollado originalmente en la década de 1970, que ahora se usa en muchas bases de datos y tecnologías relacionadas. También cabe destacar que SQL Client también es un espacio de nombres designado para estos recursos con el fin de ayudar a implementar operaciones en SQL, SQL Data Adapter y SQL Common. SQL Data Adapter se utiliza como un puente entre Data Select y SQL Server Dataset y SQL Server para recuperar y guardar datos. El SQL Common, por su parte, representa un procedimiento, almacenamiento o una instrucción de TransSQL que se ejecuta en una base de datos de SQL. Tenemos Session y SQL Connection. Session es una clase. Entonces, la clase SQL Session proporciona diversas informaciones acerca de los errores producidos durante el acceso a una base de datos, mientras que el SQL Connection es una clase que nos sirve para construir objetos de conexión a una base de datos de SQL Server. Estas bases de datos básicamente son para versiones de SQL Server 2000 y SQL 2005. Pero con el avance de la tecnología, pues esto se ha logrado llevar a los años más recientes. Tenemos el server name y tenemos el show data sources. El service name es una extensión del protocolo de seguridad. Este indica qué nombre de host el cliente está intentando conectar antes de que el proceso handshaking se complete. Por su parte, el Show Data Sources, o sea, una vista fuente de datos, es una vista única y unificada de los métodos de las tablas y las vistas especificadas que la fuente de datos definen en el proyecto. El almacenamiento de los métodos en la vista de la fuente de datos le permite trabajar con los metadatos durante el desarrollo sin una conexión abierta a ninguna fuente de datos subyacente. Tenemos el dataset
y tenemos el data gray view, que son ambos elementos. Muy importante. El dataset, por su parte, es un conjunto de datos, un conjunto de datos es una colección de datos habitualmente tabulada. Un conjunto de datos, que es el dataset, o sea, es el nombre en español de dataset, pues contiene los valores para cada una de las variables, como por ejemplo la altura y el peso de de un objeto que corresponde a cada miembro del conjunto de datos. Cada uno de estos valores se conoce con el nombre de dato. Por su parte, el Data Grid View, eh, cuadro sinóptico, pues es una vista de cuadrícula o una cuadrícula de datos de elementos de control gráfico que presenta una vista tabular de datos. Una vista de cuadrícula típica también admite alguno de los siguientes. Al hacer clic en el encabezado de una columna para cambiar el orden de clasificación de la cuadrícula. Connection Strip y Catalog. Connection Strip, traducido del inglés en informática, pues es una cadena de conexión, una cadena de conexión que especifica, informa sobre una fuente de datos y los medios para conectarse a ella. Mientras que Catalog, por su parte, del sistema consta de las tablas que se describen la estructura de objetos como base de datos, tablas base, vistas e índices. Integrate Security y Try Catch Return. Integrate Security. Los sistemas de seguridad integrada, como su nombre en español indica, son un tipo de sistema de varias capas que utilizan diferentes componentes y pues los une uno a otro. O sea, tenemos componente de seguridad A, componente de seguridad B, componente de seguridad C. Estas capas A, B y C son unidas en un elemento o integradas para realizar de tres una capa de seguridad más efectiva. Try Catch Return, la declaración Try Catch, señala un bloque de instrucciones a intentar. Try especifica una Catch señala un bloque de instrucciones a intentar. Y try especifica una respuesta si se produce una excepción. Return es un regreso que se muestra. Bien, vamos a conocer entonces acá la diferencia entre application.exit y disclose. Es una pregunta que a lo mejor muchos nos hemos realizado y creo que es muy importante eh, destacar la diferencia entre estas. Acá vamos a conocer la diferencia entre application exit y disclose. Es una duda que sé que a muchos pues en algún momento nos ha arropado y es bueno que conozcamos la diferencia entre estas dos. ¿Verdad? Cuando hablamos del application exit, pues este método detiene todos los bucles de mensajes en ejecución en todos los hilos y cierra todas las ventanas de la aplicación. Este método no fuerza la salida de la aplicación. Normalmente el método exit se llama desde un bucle de mensaje y obliga a run a volver para salir de un bucle de mensaje solo para el hilo actual. Llame a exit. Cuando no vamos por su parte de disclose, es cuando se cierra, cuando se cierra un formulario, todos los recursos creados dentro del objeto se cierran y el formulario se elimina. Puede evitar el cierre de un formulario en tiempo de ejecución controlando el evento closing y estableciendo las propiedades cancel del case events, pasado como parámetro a su controlador de eventos. Si el formulario que está cerrando es el formulario de inicio de su aplicación,
su aplicación finaliza. Las dos condiciones cuando un formulario no se elimina es cerrar. En cerrar es cuando uno es parte de una aplicación de interfaz de múltiples documentos MDI y el formulario no es visible. Y dos, ha mostrado el formulario usando un show dialog. En este caso, deberá llamar a Dispense manualmente para marcar todos los controles del formulario para la recolección de elementos no utilizados. Pues acá vemos lo que es el splash. Pues la propiedad splash screen le permite obtener o establecer el objeto form que la aplicación usa como plantilla de presentación. El primer formulario gráfico que se muestra mientras se inicia la aplicación. Esta propiedad admite el modelo de la aplicación de Visual Basic. El login hablamos de este ahorita cuando hablamos del Masked Box. Pues en el ámbito de seguridad informática, un login o log on es el proceso que controla el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del usuario. Por eso se utiliza el Masked Box utilizando credenciales provistas por el usuario. Menú y consulta. Pues el menú es una serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar determinadas tareas. Vemos ahorita que mencionamos el menú al hablar del Groupbox. Las consultas, por su parte, son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta en Access 2010, define condiciones específicas de búsqueda para encontrar exactamente la información deseada. Mantenimiento y reporte. Mantenimiento de software es la modificación de un proyecto de software después de la entrega para corregir errores, mejorar el rendimiento u otros atributos. Una percepción común del mantenimiento es que se trata meramente de la corrección de defectos. Por su lado, el reporte, pues son informes que organizan o exhiben la información contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlo por medio de diseños atractivos y que sean fácil de interpretar para los usuarios. El mensaje, por su parte, es una porción de información que un proceso emisor envía a un destinatario, el cual puede ser otro proceso o un actor o un objeto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido mucho, que es lo más importante. Cualquier duda o inquietud pueden dejarla acá abajo en la caja de comentarios y serán respondidas a la mayor brevedad posible. Saludos cordiales. Fendry se despide.